Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de examinar el alcance del estudio bíblico impartido en la organización religiosa. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. El título de esta exposición es El mecanismo de refuerzo, y el texto sobre el cual gira el estudio está en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999. Dice allí, de modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esta afirmación es clave en el proceso de adoctrinamiento del iniciado en la fe. Es un texto autoritativo utilizado para exigir un cambio de mentalidad total del nuevo creyente, y la mudanza radical se irá reflejando gradualmente en su conducta. Aquí está el motor que mantiene activo todo el tiempo el mecanismo de enseñanza-aprendizaje de la doctrina, porque sirve para justificar que el cambio se produce al obedecer las normas doctrinales y así reforzar el estudio continuo de la creencia a los integrantes de la entidad religiosa. El nuevo discípulo, por un acto de sumisión, es convencido de que su vida dio un giro drástico y que ahora su pensamiento y conducta están agradando al Dios de la Biblia que lo escogió y que por su obediencia le premiará con su protección, su provisión y salvación. Lo que el discípulo no percibe es que su nuevo estilo de vida no es el exigido por Yahvé, ni Jesús, ni por el Cristo de Pablo, sino que le es impuesto por la doctrina del grupo, y su pensamiento y conducta sirven solo para agradar a la gente de su comunidad religiosa. Así que mediante este dogma se procede a borrar los conceptos personales del discípulo, alegando que no se corresponden con la voluntad divina, para luego reformatar la mente con la doctrina del grupo y hacer de él una supuesta nueva persona en Cristo. Este procedimiento, exigido por la colectividad religiosa, es una actividad constante e incesante. En efecto, comparto a seguir dos advertencias utilizadas como herramienta coercitiva para obligar al adoctrinado a someterse al cambio impuesto por el grupo a través del sistema de creencias. La primera amonestación está en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice allí, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad en la presencia de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El tono del texto es abiertamente humillante, porque obliga al discípulo a que se declare un ignorante, a renunciar a su conocimiento y adoptar el paquete de sabiduría doctrinal cargada de nuevos valores, de grandes promesas y de muchas incoherencias. Así, el discípulo es sometido a un proceso de infantilismo, alimentado por relatos místicos y narrativas míticas. Pierde su capacidad de razonar y de ver la realidad y queda inmerso en un mundo encantado por el contador de mitos, inmovilizado por la cadena del miedo, cuyos eslabones principales son las promesas y las amenazas, el premio y el castigo. Saulo de Tarso aprieta el torniquete al advertir que nadie se engañe a sí mismo y justifica con el argumento de que la sabiduría de este mundo es necedad para su Dios, pues está escrito, según él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pablo copió una parte del discurso de Elifaz pronunciado ante el patriarca Job, víctima de su Dios Yahvé, quien le torturaba física, psicológica, familiar y económicamente, en contubernio con su asistente el Satán. Pablo omite el resto del versículo para que sus lectores no perciban de quién trata el texto.
En Job 5:13, en la versión Reina Valera del 60, dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Elifaz está hablando de la gente perversa, a quien llama sabios con ironía. A estas personas Dios les atrapa en su propia astucia. Pero Pablo emplea solo la primera parte del texto porque su intención es manipular a sus seguidores de la ciudad de Corinto. Esta es una práctica recurrente en los escritos del astuto creador del cristianismo. Según la intensidad del adoctrinamiento y la docilidad del adoctrinado, generalmente en menos de un año tenemos a un discípulo completamente infantilizado, que cree que una mula habló, que una serpiente fue dotada de astucia y también habló, que Jesús se le apareció en un pan tostado y que Satanás puede estar escondido hasta en la sopa. En el estado de infantilismo, el discípulo no solo se siente feliz, sino que también disfruta al leer lo que Jesús el Galileo había afirmado en Mateo 18:3. Y dijo, yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El núcleo de la advertencia consiste en desacreditar el concepto propio, especialmente aquellos que son contrarios a la doctrina de la Iglesia a la que pertenece el convertido. La actitud infantil de la oveja facilita a su dirigente manipular y controlar el rebaño. La segunda advertencia está en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:14. Dice allí, esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, sino es para perdición de los que las oyen. Pablo ordena a su pupilo de confianza lo que debe enseñar a los adeptos de su doctrina, concreta y tajantemente, a no discutir sobre el significado de las palabras. La razón es obvia, porque las definiciones de los términos empleados en el texto o en la predicación son esenciales para interpretar y entender correctamente cualquier tema. Pablo prohíbe que la gente dialogue, que discuta o que argumente, porque a través del intercambio de informaciones descubrirán que están siendo engañados intencional y vilmente. El apóstol prohíbe el uso de la razón al prohibir el examen de las palabras, afirmando con hipocresía que no sirve para nada, que no tiene valor, excepto para que los oyentes se pierdan. Y este es el temor de Pablo, perder seguidores, quienes al oír la discusión del grupo abrirán los ojos a la realidad y verán que les están mintiendo descaradamente. Saulo de Tarso es un manipulador compulsivo. Ordena a Timoteo que se comprometa con la congregación, bajo juramento, delante de su Dios, a evitar discusiones sobre palabras. El conjuro o jurar con el pueblo es a no cuestionar jamás ni una sola palabra. En esa dictadura religiosa se anula el razonamiento crítico y la fe en la doctrina queda completamente libre de cualquier lógica, exenta de todo cuestionamiento. Muy bien, el mecanismo de refuerzo sigue su curso en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice allí, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El autor de la carta ordena a sus lectores a despojarse del viejo hombre, es decir, a dejar la manera de vivir previa a la conversión, porque según el escritor, está corrompido por los deseos engañosos. Si ponemos a Pablo delante de esta aseveración, observaremos lo que ya hemos comprobado, que el apóstol Pablo es un engañador, un embustero que se viste de fariseo para atacar a la ley de Moisés y denigrar la tradición de los israelitas. Es como dice el refrán, consejos vendo y para mí no tengo,
porque Pablo nunca se despojó de su viejo hombre, nunca perdió sus deseos engañosos, cuyas huellas están en todas sus epístolas. La exigencia efectuada al discípulo a despojarse de sus valores y tradiciones en nombre de una doctrina y de una deidad esclaviza la mente y la conducta del creyente. Bajo el pretexto del dogma religioso y basado en una creencia mitológica totalmente ilógica, se pisotea el derecho fundamental del ser humano de pensar y de obrar libremente. La obligación de reprimir sus costumbres en nombre de quien sea y por quien quiera que sea es un acto de alienación, un acto abominable y condenable. Esta práctica es recogida del ultimátum dado por Jesús de Galilea a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta fue la condición necesaria para asaltar el poder en Israel, tumbar al imperio romano y a la clase política de Jerusalén, y así ocupar el trono de Israel. La operación era riesgosa y suponía la pérdida de vidas en cualquier bando, y ante esa realidad, el cabecilla del grupo de insurrectos establece a cada uno negarse a sí mismo la propia vida y asumir la posibilidad de terminar muerto en el enfrentamiento armado. Sin embargo, esta orden para la lucha armada es aplicada al adoctrinado con la intención de que el discípulo renuncie a sus sueños, que niegue sus conocimientos académicos, que desista de su capacidad de razonar y abrace ciegamente la doctrina creada por el apóstol Pablo. A medida que el discípulo vaya adoptando la nueva mentalidad religiosa del conjunto de creencias de la congregación, se irá despojando de sus costumbres y conocimientos racionales. De esa manera, el adoctrinado sustituye sus conocimientos comprobados por creencias no comprobadas. Cambia su ciencia adquirida por una fe exigida. Es obligado a creer en postulados cuya veracidad está reprobada por la ciencia. A ese nuevo modelo de pensamiento y conducta, resultado de la aplicación personal de la nueva creencia, es lo que Pablo denomina el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La supuesta verdad justa y santa es la doctrina de Pablo, y el nuevo hombre es creado al aplicar la doctrina de Pablo. La frase según Dios es una etiqueta común a todas las religiones, una etiqueta aplicada a sus ideas doctrinales, a sus creencias, con el objetivo de brindar autoridad y legitimidad a su interpretación religiosa. Para que el proceso de cambio sea lo más rápido y profundo posible y el efecto duradero, Pablo ordena a su discípulo de confianza lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sobre la enseñanza de la doctrina, Pablo ordena a Timoteo que no afloje, que presione a su congregación todo el tiempo, que instruya a toda hora, cuando sea o no oportuno hacerlo. Y en esa tarea de adoctrinar, que exija a la congregación obediencia a las creencias elaboradas por Pablo, y a los que no respetan sus dogmas, que los reprenda, y a los que reinciden en violar la doctrina de Pablo, que los amenace. Así debía tratar a las ovejas, con el palo y la zanahoria. Este mismo procedimiento fue utilizado por el reino de sacerdotes del Dios Yahvé, método que está a la vista en toda la extensión de la Biblia hebrea. Así que no es nada nuevo, ni ahora ni en aquel entonces en el gobierno de Judá. La antigua nación de Israel o Reino del Norte ya había empleado con su pueblo el mismo método de control, y el rastro encontramos en su leyenda fundacional, la que le fue robada y adaptada por el Reino del Sur para su uso en la fase post-exílica. Éxodo capítulo 5 versículos 8 y 9 dice:
pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin disminuir nada. Son unos perezosos. Por eso andan diciendo, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Abrúmenlos de trabajo para que estén ocupados y no hagan caso de palabras mentirosas. En este relato legendario, el rey de Egipto tilda a los oprimidos de perezosos. Por esta causa, ordena a sus capataces que le abrumen de trabajo, para que estén ocupados y no presten atención a palabras mentirosas. Note que el problema no es la pereza, sino la influencia de ciertos mensajes que van en contra de los intereses del opresor, razón por la cual los cataloga de palabras mentirosas. Este hecho, conocido por Pablo, es aprovechado al ordenar a Timoteo que enseñe en todo momento a su gente, que les abrume con la doctrina del apóstol y que no les dé respiro, para que no escuchen doctrinas mentirosas, doctrinas que no sean de Saulo de Tarso. El mismo fenómeno se repite entre la mayoría de los cristianos, quienes poco conocen su Biblia, debido al escaso tiempo que le dejan las responsabilidades laborales y familiares, o por la falta de hábito en la lectura, o por no tener interés, o simplemente por pereza. Esta actitud favorece al líder de la Grey, quien emplea toda su artillería doctrinal para acribillar la mente de su rebaño, acribillar con la creencia de la iglesia. El pueblo, por las razones que fueren, al no poder estudiar su propia Biblia o investigar, se siente cual niño debilitado, dispuesto a tomar la leche doctrinal que le sirve su lechero. A tal efecto, y siguiendo el consejo del faraón, el líder le llena de actividades a su rebaño, para que no tengan tiempo ni oportunidad de escuchar otras doctrinas, otras creencias o palabras igualmente mentirosas. La carta de Pablo a la sinagoga de Colosas resume este mecanismo coercitivo de refuerzo doctrinal. Colosenses 2, versículos 6 y 7 dice: Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en él, arraigados y sobreedificados en él, y consolidados en la fe, como fuisteis enseñado, rebosando en acción de gracias. Note la instrucción, que la gente se mantenga en la creencia de la figura mística del Cristo creado por Pablo, que estén arraigados, sobreedificados y consolidados en la manera en que fueron enseñados, en la forma en que recibieron la doctrina sobre el Cristo de Pablo. En otras palabras, que la doctrina paulina de Cristo penetre hasta el tuétano de la gente. Para estimular este mecanismo de refuerzo, a menudo es citada la promesa de la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice allí: el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Esto no es más que otra propaganda religiosa, otra zanahoria santificada, porque la ley ni es perfecta ni libera. La ley está hecha para acusar, culpar y condenar. La ley sirve para infundir temor en la clase dominada. Es una herramienta de control del pensamiento y de la conducta operada por la clase dominante. Por tanto, la ley solo se aplica al pueblo, al débil, al frágil, al vulnerable, y nunca a los gobernantes. Además, sin ley no hay miedo, y sin miedo no hay fe, porque el miedo es la llave con que opera la religión. Miedo del infierno, miedo de Yahvé, miedo de Jesús, miedo del Espíritu Santo, miedo de Satanás y sus demonios, miedo de los supuestos representantes de Dios en la tierra, los líderes de su iglesia. La afirmación de Santiago es una falacia, porque ningún religioso equilibrista, por más hábil que fuere, nunca podrá mantenerse firme en una ley tramposa y resbalosa. De modo que su observancia nunca podrá producir lo que promete,
ni la justicia, ni la libertad, y mucho menos la felicidad. Muy bien, concluyo la exposición con la declaración del filósofo chino Lao Tse. Las religiones del mundo solo sirven para reforzar los apegos a los falsos conceptos. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.